vamos a ir con el otro tema importante, el segundo guisado de esta tarde de lunes, que es el tema de los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que se quedaron con una parte del liderazgo del cártel de Sinaloa y que esta mañana en una audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, allá en Estados Unidos, en Chicago, ocurrió un avance en este caso. Hubo una audiencia de Ovidio Guzmán López que también tocó el tema de Joaquín Guzmán López, los hermanos. Joaquín Guzmán López fue el que traicionó al Mayo Zambada, bueno, junto con sus hermanos, pero fue el que lo llevó a Estados Unidos. Y hoy ya se reveló y se confirmó algo que era un secreto a voces. Hay negociaciones de los dos chapitos con las autoridades de Estados Unidos para un acuerdo de culpabilidad y seguramente para reducirles sentencia. El abogado Jeffrey Lichman, que es el abogado de ambos, tanto de Ovidio como de Joaquín Guzmán López, reconoció que existe este diálogo con los fiscales y que todavía no hay una decisión en firme, pero que vamos a conocer ya en enero. Vamos a ver lo que dijo el abogado esta mañana allá en Chicago. Los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López están en negociaciones con fiscales sobre un posible acuerdo de culpabilidad, según se reveló en una audiencia reciente en la Corte del Distrito Norte en Illinois. El abogado de ambos, Jeffrey Lichman, confirmó que existen conversaciones, pero no se ha tomado una decisión definitiva, la cual se espera antes del 7 de enero de 2025, fecha de la próxima audiencia. Durante la audiencia, la jueza Sharon Johnson Coleman preguntó a Ovidio si aceptaba que su hermano compartiera el mismo abogado, a lo que él respondió afirmativamente. Este encuentro tuvo lugar días después de que la Oficina de Prisiones informara que Ovidio Guzmán había sido reincorporado al Centro de Detención Metropolitano, luego de estar fuera del registro por varias semanas, generando especulaciones sobre un posible acuerdo con las autoridades. Por otro lado, Joaquín Guzmán López, quien también tuvo una audiencia en la misma corte, actualmente no aparece en el sistema de la Oficina de Prisiones. Aunque no ha habido cambios significativos en su caso, ambos hermanos continúan avanzando en sus respectivos procesos judiciales, aunque las negociaciones con los fiscales podrían evitar que los casos lleguen a un juicio formal. Se espera que si los hermanos Guzmán López logran un acuerdo con las autoridades, puedan cooperar en otras investigaciones, lo que podría cambiar el rumbo de sus procesos antes de que se fije una fecha para un juicio ante un jurado. Ahí está el video. No eran las declaraciones directas del abogado Jeffrey Lichman de los chapitos, sino en nuestro video de la unidad de investigación de Sin Embargo sobre el tema de hoy de la audiencia de los chapitos. Pues que confirma, Nancy, ¿no? Lo que pues parecía que era obvio. Los chapitos traicionan al Mayo Zambada, el otro gran líder que quedaba del cártel de Sinaloa. Recuerden que el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fundaron el cártel de Sinaloa. Y a la captura del Chapo quedaron dos grandes grupos en la dirección del cártel. Por un lado, el Mayo Zambada, que nunca había sido capturado hasta julio de este año. Y por el otro lado, los hijos del Chapo. No solo Joaquín Guzmán López, Iván Archibaldo también. Ovidio Guzmán López, capturado una vez, liberado en el Culiacanazo, luego recapturado en México, enviado a Estados Unidos. Y que están efectivamente negociando con Estados Unidos una posible pena reducida. Es muy probable que se vayan a declarar ambos culpables para reducir sus penas. Y suena también, bueno, a mí me suena, por todo lo que hemos visto estos días allá en las audiencias, que vayan a testificar contra el Mayo Zambada, que sería la retribución de lo que ya vimos en el juicio del Chapo Guzmán,
cuando el Vicentillo, Vicente Zambada, hijo del Mayo Zambada, testificó contra el Chapo Guzmán. Sí, y justamente, bueno, como mencionabas, era un poco un secreto a voces. Esto, pues, el hijo del Chapo fue quien entregó al Mayo, lo hizo por algún beneficio con Estados Unidos, y bueno, aquí ya por primera vez el abogado Lichman fue que confirma que que existen estas negociaciones entre ambos hijos del Chapo y los fiscales. Entonces, hay que estar atentos. Ahí, como puede ver, la próxima audiencia conjunta a ambos hermanos es el 7 de enero de 2025. Entonces, para ver cómo avanza este caso, que si usted recientes, que es el de García Luna y el del mismo Chapo, ambos se declararon inocentes. Sí, se llevó todo el proceso, no culpables, se llevó todo el proceso de juicio hasta llegar a la sentencia. El del Chapo duró menos que este de García Luna, que fue de 5 años, pero bueno, hay que ver ahora cómo procede este caso de ambos hermanos al posiblemente declararse culpables, al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y que a lo mejor los veamos como testigos de la Fiscalía en contra del Mayo Zambada. Y si no como testigos, a lo mejor con lo que aporten va a ser suficiente para sentenciar al Mayo Zambada. Fíjate, la audiencia de los Chapitos, de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, es el 7 de enero. La del Mayo es una semana después, hasta el 15 de enero. O sea que, pues sí les va a dar tiempo. Si hay acuerdo con los fiscales, lo vamos a conocer antes de la siguiente audiencia del Mayo Zambada. Acuérdense que la semana pasada le contábamos aquí con Nancy que el juez Brian Cogan, el que ya condenó al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna, pidió a los fiscales de ese caso analizar si se puede solicitar la pena capital contra el Mayo Zambada. Entonces, pues empiezan a acomodarse las piezas allá en Estados Unidos. Son cortes diferentes, son jurisdicciones diferentes, pero es muy probable que una jurisdicción use el trabajo de la otra y que podamos ver esta condena, que quizás sea reducida contra Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, en el caso del Mayo Zambada. No fue casualidad entonces que a finales de julio Joaquín Guzmán López secuestrara a Mayo Zambada a través de engaños, lo llevara a Estados Unidos contra su voluntad, como lo ha dicho Zambada García a través de su abogado y en su carta que publicó en su momento, que se hizo pública en su momento. Ya vemos que no era casualidad. Claramente había una negociación, no sé si en curso, con los dos, con uno, para entregar a lo mejor al Mayo, para salvar ellos sus penas. A lo mejor presentaron, porque es lo que hablábamos con García Luna, Nancy, ¿no? Que solo García Luna solo puede presentar a alguien más grande que él, a un pez más gordo que él. En el caso de García Luna, pues es el presidente Calderón, ¿no? El presidente Fox. En el caso de los Chapitos, pues es el gran líder, el que nunca había sido capturado. Gran capo. El que nunca había sido capturado, fundador del cártel de Sinaloa. Y los gringos, pues si ya tienen al Chapo Guzmán cumpliendo cadena perpetua, qué mejor para ellos el Mayo, que el otro, que el otro brazo. El otro, se me fue la palabra, del cártel de Sinaloa, el otro creador, el otro fundador del cártel de Sinaloa. Ahora ya lo tienen allá. Y hablando sobre el Chapo que mencionabas, también salió hoy una nota sobre él, como le comentábamos, que fue condenado en julio de 2019 a pena de por vida ahí en mismo en Nueva York. Solicitó al juez Brian Cogan, este juez ya que supongo que todos ya hemos escuchado de él, Brian Cogan, le solicitó al Chapo Guzmán un nuevo juicio a través de una moción escrita a mano donde alegó que su extradición a Estados Unidos fue ilegal. La moción, fechada el 25 de septiembre de 2024, asegura que hubo violaciones en su procedimiento de extradición que no se tomaron en cuenta y que no tuvo defensa legal adecuada durante su procedimiento. Guzmán Loera expone como principal razón para solicitar este nuevo juicio que él debió ser extraditado en una corte de Texas o California y que corresponde a la regla de especialidad del tratado a partir de la orden de arresto ejecutada en su contra.
Agrega que su defensa, el abogado Eduardo Valareso, no lo presentó de una forma adecuada en el proceso iniciado en su contra y que no dio la lucha suficiente para que cierta evidencia fuera excluida del proceso. La evidencia, aseguró el capo, es clara, igual que con el primer argumento admite que esta moción ya había sido presentada antes y no tiene que ver con una nueva evidencia descubierta. Por tanto, el Chapo pide al juez Brian Cogan celebrar un nuevo juicio. Entonces, esto no tiene, digamos, relación con lo que la audiencia de sus hijos, con lo que el acuerdo que están las negociaciones que están tratando con los fiscales, ni con las audiencias que se llevan de Ismael el Mayo Zambada, pero digamos que aquí hay otra, otra intención del Chapo Guzmán por cambiar esa pena de por vida que le dictó el juez Brian Cogan en 2019. Sí, es una pena ya. La cadena perpetua para el Chapo Guzmán pues ya es un hecho desde hace 5 años. Desde hace 5 años no va a cambiar, no la van a echar para atrás. Son pues patadas de ahogado también del Chapo Guzmán, que pues está probando la dureza de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. Son celdas pequeñitas, no puede sobornar a los policías como lo hizo en México, no puede conseguir beneficios como lo hizo en las cárceles de su época en México. Allá tiene que cumplir esta condena. Todavía no es tan viejo como el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán lo era. El Chapo está sufriendo las inclemencias de estas cárceles, donde está aislado, solitario, solo puede ver la luz del sol 1 hora, creo que al día o a la semana. No, al día puede ver la luz del sol 1 hora y a la semana puede salir como a un patio pequeño que seguramente debe ser bastante tétrico, pues es una cárcel de máxima seguridad. No es un paseo por el campo de ahí de Colorado. Entonces, pues está sufriendo las consecuencias pues de ser un narcotraficante, quizás uno de los más grandes narcotraficantes de México y del mundo. Entonces, pues lo que va a pasar en este caso, pues no creo que pase nada. Y como dices, Nancy, pues no tiene que ver este caso con el de sus hijos. El Chapo Guzmán ya fue condenado, ya no va a pasar nada ahí. Pero sus hijos sí están luchando por no seguir el mismo destino de su papá. Su padre. Y son más jóvenes, son los hijos del mucho Chapo. Más jóvenes. Entonces, digamos que sí se ve esta intención de colaborar y hacer que estas penas pues sean mínimas. Y hablando de esto, de lo que le estábamos comentando, todo lo relacionado al secuestro del Mayo Zambada, sí, por parte de los chapitos para entregarlo a Estados Unidos y que deriva ya, ahora lo sabemos, en estas negociaciones. Acá en México, la Fiscalía General de la República reveló una serie de avances en la investigación relacionada con lo que afirman fue el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la desaparición forzada de varias personas más. A través de un comunicado, la Fiscalía reportó que en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, se hallaron restos de sangre que, tras ser analizados por peritos federales, corresponden al ex rector de la UAS, Cuen Ojeda. Veamos la siguiente información con esta revelación que hace la Fiscalía este fin de semana. La Fiscalía General de la República ha confirmado el asesinato de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán. El lugar, relacionado con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, presentó indicios de sangre que corresponden a Cuen, confirmando que su muerte ocurrió mucho antes de la difusión de un video en una gasolinera, como se había sugerido localmente. Además, la Fiscalía reveló que en una camioneta utilizada para simular que Cuen había sido asesinado en la gasolinera, se encontraron huellas de sangre de Rodolfo Chaides Mendoza, miembro del equipo de seguridad de El Mayo Zambada, quien actualmente está desaparecido. Este encubrimiento refuerza la hipótesis de que la escena del crimen fue manipulada para desviar la atención. Un video adicional muestra la confesión del chofer de Cuen, quien rectificó su versión inicial ante las autoridades locales,
lo que ha permitido a la Fiscalía consolidar las investigaciones y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluidos agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados por su papel en el encubrimiento del caso. La Fiscalía enfrenta obstáculos judiciales, ya que un juez federal en Culiacán ha rechazado las solicitudes de aprehensión contra los responsables. No obstante, la Fiscalía presentará nuevas pruebas ante un juez alternativo para garantizar que se haga justicia en este caso. ¿Cómo estarán las cosas, Nancy, auditorio? Que el que contó la versión, pues, verdadera de los hechos fue el Mayo Zambada, el narcotraficante del cártel de Sinaloa. Contó en su carta lo que ahora la FGR confirma, y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mintió. Mintió al ubicar la camioneta de Cuen en una gasolinería donde ni había estado, donde ni murió el exrector de la UAS y diputado electo, por cierto, ahí en Sinaloa. Mintió. La fiscal en ese momento renunció, pero no ha sido procesada, ni va a ser procesada, no se ha anunciado nada de eso. Entonces, habla muy mal de las instituciones allá en Sinaloa, de la Fiscalía General del Estado sobre todo, que hayan mentido tan vergonzosamente sobre este caso que, aclara la FGR, ocurrió como había contado el Mayo Zambada. Iba a haber una reunión en un rancho, él vio a Cuen Ojeda presente en ese rancho, efectivamente ahí lo mataron y ahí fue donde secuestraron al Mayo Zambada y lo llevó Joaquín Guzmán López a Estados Unidos en la avioneta, sin conocimiento de nadie, ni de las autoridades mexicanas, ni de, al parecer, las autoridades estadounidenses. Y ahora pues va a seguir el proceso, tanto la FGR, su investigación, pero ya aclaran ahora que efectivamente el Mayo contó la verdad y la Fiscalía General del Estado mintió descaradamente. Sobre este caso, Nancy, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será la Fiscalía General de la República, la misma FGR, la encargada de continuar con esta investigación sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta en Palacio Nacional. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos, también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Bueno, ahí tiene lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana sobre la investigación. Es cuestión de la Fiscalía General de la República, pero sí hace este llamado a Estados Unidos a que se esclarezca cómo fue la detención de Ismael El Mayo Zambada. Sobre este tema hay otra reacción justo del día de hoy. En conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no sabía de la amistad de su exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, con Ismael El Mayo Zambada. Mencionó que a lo mejor Cuen Ojeda no le tuvo confianza para platicar sobre esta amistad. Respecto a la información dada a conocer por la Fiscalía sobre esto, que el exrector fue asesinado en esta finca, el gobernador indicó no poder opinar sobre ello porque dijo que es una investigación. Vamos a escuchar lo que dijo Rocha Moya esta mañana. Trabajo de la Fiscalía General del Estado con la supuesta fabricación de este video en la gasolinera, pues que la Fiscalía General de la República desmerita o dice que pues es un probable montaje. ¿Cómo usted califica el actuar? Juan José, yo no lo voy a calificar. Lo que dicen ellos es que contra todo eso van a actuar. Incluso lo dicen.
Incluso dicen qué tipo de funcionarios o qué tipo de servidores públicos pueden ser jalados de alguna manera, a cada quien sus responsabilidades. Ya eso de quién depende, de la Fiscalía. O sea, nadie está excluido de que sea investigado, citado sobre este tema. Y con respecto a lo que tú preguntas, Juan José, me dijiste. Juan José, pues es, en el texto que le di yo ayer, ellos mismos dicen que ellos presumen, derivado de su investigación, que ese fue un montaje. Es lo que dicen. Bueno, pues eso es lo que ya tiene avanzado la Fiscalía, y derivado de eso dice que podrán actuar. Bueno, pues, la instancia investigadora en el caso es quien atrajo el caso. Pero le voy a pedir pero no he terminado con Julieta. A ver, Julieta. Pues sobre ese tema, ¿no? No, yo no tengo opinión. Ya la tuve. ¿Qué dije? Y eso sí, ya se lo contesté a usted. ¿Qué dije? Atraiga, señor presidente, sirva de intermediario para la solicitud de que atraiga. Yo personalmente la solicitud. Existen videos y existen todos, porque con la visita de los presidentes está muy focalizado, de que pedimos que la investigara. Y si pedimos que la investigara es porque creemos en las instituciones y particularmente pues creemos en la Fiscalía General que está.